Me da mucho gusto ver a tantas personas. Gracias por su tiempo. Y pues bueno, como lo ibas diciendo, ¿no? Realmente materias raras de las que he tenido, el abordaje que le damos a esas materias raras como identidad y reputación digital, pues es desde el abordaje de habilidades para la vida. Y a lo mejor habilidades para la vida o habilidades blandas también les empieza a hacer un poco más clic. Y la verdad es que me gustaría, pues como que me dieran la oportunidad de desarrollar la presentación y que ustedes vieran si es el abordaje que les gustaría dar para esto de la inteligencia artificial. Porque esto de la inteligencia artificial, pues bueno, ya tiene tiempo, pero ahorita está muy, muy, muy de moda. Entonces, todo el mundo quiere hablar de inteligencia artificial, en especial los políticos, ¿no? O sea, quieren meter inteligencia artificial a todos los discursos, innovación y pues el tema que también está de moda, la resiliencia, ¿no? Entonces, la verdad es que la inteligencia artificial es un tema muy, muy, muy interesante que a algunos incluso hasta les da miedo, pero pues yo lo que busco es como, ahora sí que no tengamos ese miedo, que hagamos un abordaje de manera muy profesional y que al final de cuentas nos resulte beneficioso. Voy a compartir la presentación, sonido, ahí está. Tú te vas encargando, Danieli, de las admisiones, Sí, porque están apareciendo. sí, sí, aquí los vamos aceptando. Perfecto. Bueno, esto de la inteligencia artificial que está muy de moda y lo estamos escuchando por todos lados, pues es una parte de un rompecabezas muchísimo más complejo. ¿Sí? Si ustedes estaban así como que esperando que a lo mejor aclaráramos dudas en cuanto a la inteligencia artificial, pues la verdad es que las dudas apenas están surgiendo, ¿no? Y las dudas no van a ser nada más en cuanto a lo que tienen ustedes, sino conforme más se vayan metiendo, más se van a ir dando cuenta que es un mundo muy, muy amplio y que está en movimiento, ¿no? Ahorita cuando estaba diciendo Nelly la presentación del abordaje que se le da, el abordaje es el del mundo líquido, la educación líquida, según el concepto de Zygmunt Bauman. Entonces, todo está en constante movimiento, de tal manera que lo que luego podemos estudiar son fotografías y en realidad ver una fotografía no nos da mucha idea porque en realidad si está en movimiento hay constante cambio. Bueno, si aquí podemos ver que la inteligencia artificial es parte de, si se fijan en ese como en ese panal de abejas, la forma, en el centro está inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas, el learning machine, que es donde dice que la máquina de lo que va aprendiendo le dicen que vuelva a poner a estudiar lo que va ejecutando. Pero eso es parte nada más de las megatendencias que estamos viviendo ahorita, como biotecnología y medicina de precisión. Por ahí vi que se estaban conectando a algunas licenciadas en enfermería del ISSSTE, según estaba viendo. También tenemos nuevas aproximaciones en generación y almacenaje de energía, y ahorita vamos a ver cómo la misma inteligencia artificial tiene que ver con unas supercomputadoras y estas supercomputadoras gastan muchísima energía. Entonces, todo eso de que los chats y GPTs y todo esto de la inteligencia artificial es gratuito, pues no, definitivamente no es gratuito, está gastando cantidades enormes de energía y alguien las está pagando. Entonces vamos a ver todo eso de la inteligencia hacia dónde, cómo abordar, hacer ese abordaje crítico. Bueno, también estamos viviendo una época donde la nanotecnología y nuevos materiales nos están haciendo ver cómo se reinventan un montón de cosas, de cómo las hacíamos el siglo pasado. Drones y robots avanzados, incluso, pues ahora sí que también drones y robots, están moviendo toda la manera de las entregas, la manera de las operaciones, la manera del trabajo, la impresión multidimensional, inclusive, pues ahora sí que cuando escuchábamos la impresora 3D decíamos, pues ¿cómo le hace eso de la impresora 3D, no? Neurotecnología, realidad virtual, realidad aumentada
y mezclas de sistemas. O sea que como si la inteligencia artificial no fuera suficientemente enorme, pues no viene solita, viene en paquete. Bueno, una de las maneras de verla, no sé, esta película es un clásico. La verdad es que pues espero que ya muchos la hayan visto, que sea, bueno, para muchos pues es de nuestras favoritas. Y en ese viaje de Volver al Futuro, la verdad es que hay un presentador americano que por ahí, el viaje del Volver al Futuro viajan de 1985 al 2015. El futuro era 2015. O sea, estamos hablando que hace 8 años ya pasó. Bueno, un presentador en Estados Unidos, que es un video que les recomiendo mucho que lo busquen en YouTube si no lo han visto, cuando llega Volver al Futuro al show de Jimmy Kimmel. El 22 de octubre de 2015 llega el DeLorean al escenario de Jimmy Kimmel. Se bajan todavía, pues los actores que todavía están con vida. Lamentablemente, pues Michael J. Fox tiene una enfermedad por ahí crónico-degenerativa y ahorita ya no podría hacerlo, pero en ese momento sí se le notaba la enfermedad, pero no tanto, ¿no? Entonces, bueno, después de lo que me encanta de ese video y lo que me encantaría compartir con ustedes son esos potentes diálogos. La verdad es que el que se aventó el sketch, pues no solo hace una excelente producción, sino que también nos avienta unos diálogos muy potentes, como por ejemplo cuando de repente Jimmy Kimmel se toma una selfie y pues esa selfie se la toma y le dice, oye, ¿qué tienes ahí, no? Tienes una supercomputadora en el bolsillo. ¿Y qué haces con ella, no? Entonces, pues, como que el doc, que era científico, le empieza a decir, pues podrías hacer esto y esto, y le empieza la mente a dar vueltas. Y dice, sí, pues podríamos hacer todo eso, pero resulta que lo usamos para mandarnos caritas felices y para tomarnos fotos, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de los planteamientos en cuanto al abordaje de la inteligencia artificial es precisamente ese. ¿Qué vamos a saber? Que los viajes al futuro, que todo esto suena muy del futuro, de la inteligencia artificial y todas estas megatendencias, los viajes al futuro vamos a llegar a la fecha. Así como ese viaje del futuro del 85 al 2015 llegó la fecha e incluso ya la pasamos, pues bueno, cualquier cosa que estemos pensando a futuro también va a llegar a esa fecha y que lo tomemos en cuenta. Bueno, no solo vivimos en este momento las megatendencias que acabamos de platicar. Al mismo tiempo, vivimos la democratización de los medios, la democratización del acceso a la información y esta cuarta revolución industrial, que son esas megatendencias que estábamos viendo por ahí. Entonces, la verdad es que es normal que todos nos sintamos confundidos con tanto movimiento y nos sintamos incluso abrumados. Bueno, esta frase me encanta. Es un sociólogo español que es maestro de Berkeley. Y esta frase, la verdad es que pues me encanta compartirla con la gente con la que me toca platicar de tecnología, porque tiene muchísima razón. Todo cambio tecnológico sin cambio cultural caotiza. Todo cambio tecnológico con cambio cultural detona el desarrollo. Y eso es lo que buscamos todos cuando nos acercamos a la tecnología. Detonar el desarrollo. Y lo que buscamos alejarnos es del caos. Entonces, para alejarnos del caos y para detonar el desarrollo, debemos abordar los cambios tecnológicos de la mano de cambios culturales. Por eso la importancia de este tipo de webinars para que vayamos poniéndonos de acuerdo. Bueno, el doc se tomaba una selfie en ese sketch que hacían de Volver al Futuro y una selfie que parece algo sin problemas, pues bueno, resulta que ha causado la muerte de algunas personas. Por ejemplo, muerte por acercarse demasiado a algún animal, muertes también por disparo en accidente, por arma de fuego, muertes
por ser electrocutados, ser quemados, caerse, cruzarse en las vías de comunicación con algún vehículo de transporte, y también muchas personas se han quedado ahogadas, ya sea en agua o por andar haciendo un reto que algo se les atoró en lo que estaban haciendo de retos, ¿no? Entonces, hasta en una selfie pudieran estarse poniendo en peligro. Por eso la importancia de hacer los abordajes tecnológicos de la mano de cambios culturales. Bueno, les voy a pasar un video, dura un minutito, y ahorita ¿Cómo sacarías la esfera de la cápsula sin romper nada? Este objeto que parece imposible es de descubrimiento secuencial, lo que quiere decir es que vamos a encontrar herramientas a medida que vamos resolviéndolo. Por ejemplo, tras un rato probando cosas nos daremos cuenta de que esta parte se quita. Tenemos lo que parece un tornillo y se puede desenroscar. Nos aparece un agujero, pero sigue siendo muy pequeño para que la esfera pueda salir. Como os he dicho, vamos a ir consiguiendo herramientas y si nos fijamos en el tornillo podemos quitar esta pieza y ahora tenemos un tornillo con una rosca más larga. Así que vamos a volver a enroscarlo en su sitio y vemos que falta muy poco para que toque esa parte central. ¿Cómo podríamos conseguir tocarla? Pues poniendo la esfera en medio. Si seguimos probando nos daremos cuenta de que esta pieza sí que servía para algo ya que está imantada. Así que si lo unimos con el tornillo podemos también atraer la esfera. Podemos hacer que la esfera se ponga en el centro y apretamos. Si os dais cuenta, eso está empujando toda la estructura para que salga esta tapa y ahora sí podemos liberar la esfera. Bueno, eso es un short de un ¿Cómo sacaría? canal que se llama Cubify. A mí también me gusta navegar en internet y encontrar cosas entretenidas, como a todos los jóvenes, pero sí que a los que tienen ustedes frente a sus aulas, ¿no? Entonces, bueno, ese caso en este video que vimos de un minuto de aprendizaje secuencial, bueno, así es también como debemos abordar problemas tan grandes como lo que es el abordaje de la inteligencia artificial y todas estas megatendencias, ¿sí? Porque en medida de que, por ejemplo, en un minutito, esta persona nos explicó cómo ese acertijo, ¿no? Del aparatito ese que estaba por ahí. Pero ¿cuántas horas se podrían a ustedes aventar si no supieran todas esas pistas? ¿Sí? O sea, ahora sí que esos como los escape rooms, ¿no? O sea, a toro pasado es muy diferente ver las cosas. Después de que vieron ese video, ustedes ya podrían acercarse e impresionar a la gente de cómo ustedes sí son muy inteligentes para resolver ese problema, ¿no? Entonces, es el abordaje que a mí también me gustaría darles respecto a lo que son los abordajes tecnológicos y este abordaje de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a toro pasado, si nos ponemos, ustedes como profesionales de la educación bien lo saben, leer es vivir la vida de otros, es enriquecer lo que vamos aprendiendo. Entonces, a mí me gustaría que pues, nos pusiéramos como a leer y esas lecturas, así que como que recomendarnos lecturas y recomendarnos abordajes para entender esto de la inteligencia artificial. Nos damos cuenta de la necesidad de ponernos de acuerdo en medida que conectamos con otros. Bueno, aquí les tengo dos libros que ojalá pudieran hacerle el screenshot o anotar los títulos. Lamentablemente no son libros que se puedan encontrar en español, pero es uno de mis autores favoritos. Él se llama Steven Johnson. Si ustedes lo buscan en internet, va a ser bien difícil que lo encuentren. Van a tener que encontrarlo como Steven Berlin Johnson, porque Steven Johnson es el nombre de una enfermedad y van a encontrar las fotos de esa enfermedad si lo buscan así. Bueno, uno de los libros se llama Where Good Ideas Came From. ¿De dónde vienen las buenas ideas? Bueno, ¿qué ideas saco yo de este libro? Una de las ideas centrales de este libro, que es muy recomendable, es que las ideas, ¿no les ha tocado platicar con alguien cuando están muy entusiasmados de una idea y la otra persona como que escucha y como que asiente, pero como que no entiende muy bien? Bueno, resulta que lo que para nosotros es muy claro, en realidad él hace una comparación de una idea con una cadena
de ADN. Y esa cadena de ADN en realidad tiene muchísima información, igual que tus ideas. Tus ideas, velo como una cadena de muchísima información que tú has ido acumulando a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, las megatendencias y la misma inteligencia artificial son conceptos que en realidad incluyen muchísima información. ¿Sí? El otro libro, que es del mismo autor, se llama How We Got to Now. ¿Cómo llegamos a la hora? Incluso esta no solo se quedó en el libro, también hicieron una presentación que es muy recomendable, que es una representación en una compañía que se llama PBS y que tienen también una serie de televisión, donde hicieron una producción donde lo que viene en el libro nos lo cuentan. Son 6 historias muy, muy bien hechas de cómo 6 innovaciones nos trajeron al mundo moderno. Una de esas innovaciones es el tiempo, que ahorita vamos a abordarlo. Bueno, si yo les pongo esta foto, no lo van a reconocer, ¿no? Incluso alguien podrá, si pudieran ponerle ahí en el chat, si pudieran como decir quién es esta persona, y aquí otro. Este yo me imagino que sí lo conocen, ¿correcto? Bueno, esta persona se llama Aaron Lufkin Dennison, ¿sí? Y en realidad, hace aproximadamente 150 años, él era como un Steve Jobs de nuestra época. Ahorita todo el mundo lo reconoce. Yo no sé si a Aaron Lufkin lo reconocería todo el mundo porque no había tanta publicación. Bueno, ¿qué hizo Aaron Lufkin Dennison? Steve Jobs no inventó el teléfono, no inventó el teléfono celular. En realidad, hizo mejoras que lo hicieron muchísimo más accesible y logró una democratización. Bueno, resulta que Aaron Lufkin Dennison trabajaba en una fábrica de armas y en esa fábrica de armas él insistía mucho a su jefe que hicieran otra cosa que no fuera armas. Y lo que él quería hacer concretamente era un reloj. No le daban chance y cuando su jefe se va de vacaciones, hace relojes. Un reloj no inventó el reloj, simple y sencillamente hizo relojes muchísimo más accesibles. Y lo que logró fue la democratización del tiempo. Antes, solo el obispo, el alcalde, el gobernador, era el que tenía el reloj y controlaba el tiempo. Bueno, la gente medía el tiempo, ahora sí que de manera, pues con la luna y con el sol. Pero después nos hemos dado cuenta que el tiempo y la luna y el sol pues han ido variando, varían, ¿no? De acuerdo conforme a las estaciones del año y a la latitud en la que estemos. Bueno, que la gente tuviera más relojes y que se pudiera recorrer distancias de manera más rápida en lo que es el tren, hizo que la gente se empezara a dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, se daban cuenta que cada quien ajustaba su reloj y tenía su propia hora. Pero cuando se movían en el tren, llegaban y la gente que donde llegaban tenía otra hora. Y eso se volvió un problema. ¿Por qué? Porque los trenes chocaban, porque causaba accidentes, porque hacía que la gente no se pusiera de acuerdo, porque decía, nos vemos a las 4, empezamos a las 6 el webinar, a las 6 tuyas o a las 6 mías, ¿no? Imagínense todo eso. A nadie le conviene tener su propia hora. Puede lo que se dieron cuenta las personas. ¿Y qué creen que hicieron? Pues bueno, en Inglaterra, como hay un rey, dijeron, ¿saben qué? Toda la isla va a tener una sola hora, la hora de Greenwich, ¿sí? Entonces, Estados Unidos se dio cuenta de lo mismo, solo que ellos tenían otro problema, que el país era tan grande que no podía tener la misma hora, porque si todos tenían la misma hora, pues en realidad había mucha diferencia. Entonces lo que propusieron fue tener 4 diferentes usos horarios.
¿A dónde voy con todo esto? Que la gente, en cuanto que sabía lo que hacía, propuso eso, todo mundo estaba muy molesto con las personas que habían propuesto esto. Pero después de utilizarlo, un año después, el mundo se dio cuenta que era lo que todos teníamos que hacer. Y ahorita no solo hay 24 usos horarios, sino que hay 30 y tantos, y nos hemos dado cuenta que a lo mejor ni siquiera lo tengo que hacer derechito, sino que tengo que darle vuelta de acuerdo a lo que nos vaya conviniendo y se nos van presentando situaciones. El hombre después se dio cuenta, pues que ni siquiera, que el tiempo era un buen concepto, pero que ni siquiera tenía que relacionarlo con los astros. Y después nos dimos cuenta que teníamos que hacer una estandarización del tiempo. Y ese es el concepto más importante. Tenemos que estandarizar. Entonces, la manera de estandarizar el tiempo resulta que un segundo es la duración de 9, ¿qué dice ahí? ¿Ya lo vieron? 9,192,631,770 oscilaciones de la radiación emitida de la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 grados. Eso es estandarizar. Porque si yo subo la temperatura, cambia. Entonces, para que todo el mundo estemos de acuerdo en que un segundo es un segundo, para todos debe ser esto. Y eso lo vamos a abordar más adelante. Se llama estandarizar. Nos damos cuenta de la necesidad de ponernos de acuerdo en medida que conectamos con otros. Antes de la inteligencia artificial, necesitamos el Big Data. Para generar ese Big Data, necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en la educación? Pues la verdad es que es dificilísimo, ¿no? O sea, la verdad es que estoy seguro que todos lo vivimos en nuestros procesos educativos. Pero donde sí nos podemos poner de acuerdo es que en las definiciones y en la toma de los resultados. Por eso la importancia de que, sin importar los procesos que hagamos al interior de nuestra institución educativa, empecemos a estandarizar los resultados que vamos a generar, ¿sí? Para generar ese Big Data y que puedan ser bases de datos que a final de cuentas las pueda leer una computadora. Estos logotipos que están por aquí son herramientas de estos procesos que estamos viviendo de transformación digital. Aquí están algunas herramientas, redes sociales, plataformas, pero siempre debemos tener en cuenta que lo que está al centro de toda esta tecnología, de todas estas herramientas, tiene que ser el ser humano. ¿Correcto? Bueno, este es un documento viejito de 1967, donde es una carta encíclica que se llama Popularium Progressio, del Papa Paulo VI, 1967. Bueno, una de las cosas que se dice en esta carta encíclica es la valoración, que es importante que como seres humanos nos planteemos la valoración de la intervención humana, ¿sí? 1967, todavía ni siquiera nos estábamos planteando toda esta revolución de la información. No estábamos planteando, pero sí desde ahí se planteaba que los cambios tecnológicos iban a ponernos sobre la mesa de debate la valoración de la intervención activa del ser humano. ¿Por qué les pongo esto sobre la mesa? Porque resulta que una de las cosas de los temas que se platican con inteligencia artificial es de que todos tenemos un poco de miedo si la inteligencia artificial, los robots y las máquinas nos van a quitar el trabajo. Ahí podrían ir comentando en el chat si se habían puesto a pensar eso. Bueno, hay un estudio que se llama la computerización del trabajo, donde hace una lista de 3,000 actividades humanas y la probabilidad
de que desaparezcan y sean sustituidas por una computadora y inteligencia artificial. ¿Qué se debe considerar al abordar la inteligencia artificial? El modelo de negocio. ¿Sí? Todo el mundo creemos que todas las herramientas de inteligencia artificial son gratuitas o cobran poco. En realidad son muy, muy, muy caras, pero nos están dejando usarlas porque no solo nos permiten usarlas, sino que en realidad les estamos ayudando a sintonizarlas. Todo lo que hacemos nosotros ahí es lo que las máquinas no pueden hacer. ¿Habían escuchado de Duolingo? Bueno, Duolingo es una herramienta muy interesante para aprender idiomas y resulta que la hace, ¿sabían que la había hecho un guatemalteco? ¿Sabían esa? Bueno, él, una persona de Guatemala, se llama Luis Bon An, es el creador de Duolingo. Y crea Duolingo porque él tenía un problema. Él quería traducir Internet, porque la mayoría de los contenidos de Internet, 85% de los contenidos de Internet, cuando se plantea este problema, estaban en inglés. Y él dice, ¿cómo puedo hacer? Yo era millonario porque él ya había hecho varios desarrollos tecnológicos y los había vendido. Pero aún siendo millonario, a nadie le alcanza tanto la fortuna para contratar a millones de personas. Entonces, lo que hizo fue un modelo de negocio muy interesante, donde dijo, bueno, pues la gente va a aprender otros idiomas, pero a la vez que aprende, también va a traducir el Internet. Y también búsquenlo en YouTube para que conozcan un poco más de la historia de Luis Bonan y sepan más a detalle esta historia, que es una historia bastante padre. Bueno, ese modelo de negocio de la inteligencia artificial va a tener mucho que ver con energía, ¿sí? La verdad es que la energía, estamos teniendo problemas de energía. La energía no es suficiente para todas las empresas que están llegando y vienen muchísimas más empresas porque se están cerrando en China. Vienen por medio de un proceso que se llama nearshoring, que seguramente también ya lo han escuchado, se están viniendo para México porque resulta que China les creció demasiado y ahora están viendo que pues ya les está saliendo respondona. Bueno, otro de los problemas también que ustedes deben tener en cuenta para considerar lo que es el abordaje que ustedes le quieran dar a lo que es la inteligencia artificial es el lenguaje. ¿Se habían puesto a pensar que lo que de repente decimos en un lugar no tiene el mismo significado en otro? Imagínense cómo le van a hacer las máquinas para saber a qué se refiere, en qué momento, de qué circunstancias. Los problemas que tenemos como seres humanos también lo van a tener las máquinas. O sea, las máquinas, en realidad, todo esto de inteligencia artificial, lo que hace son procesos muy rápidos en supercomputadoras, pero en realidad son tareas muy repetitivas que se hacen a muy altas velocidades. Y aquí es donde caemos en los datos. Si se fijan y si vamos entrelazando esas ideas que vamos hacia atrás, ¿se acuerdan cómo dijimos en un principio del ADN? El libro era el ADN, la historia natural, como una idea era una cadena de muchas ideas. Bueno, la inteligencia artificial en realidad es un algoritmo, que el algoritmo son muchísimas fórmulas que si pasa esto, hay que hacer esto. Es programación, programación, programación y toma de decisiones respecto a criterios de toma de decisiones y todo basado en datos. ¿Qué tanto hemos avanzado en recopilar datos? Y eso también es muy importante. Ponernos a pensar que si existe inteligencia artificial y herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, esta semana, la que acaba de pasar, en Las Vegas, cada año, en la primera semana, se hace una exhibición muy, muy grande de tecnología, que es la CES.
Bueno, la CES, Consumer Electronic Show de Las Vegas, ahorita la acaban de presentar la semana pasada y habla de cómo una fábrica con robots está generando muchísimas terabytes de información, ¿sí? El equivalente, en un mes, una fábrica con robots podría generar lo equivalente a 500 películas, ¿sí? Entonces, imagínense eso mes con mes y de una sola fábrica. Hace poco a mi hijo le gusta el fútbol, como a muchos de sus alumnos y como mucha de la gente con la que ustedes podrán tener alrededor. Y si se fijan, y no sé, viendo los partidos de los equipos más populares, por ejemplo, el Barcelona o el Real Madrid, si se fijan, al medio tiempo siempre hay, ahorita en estos momentos, publicidad de Amazon WS, Next Gen Stats, o sea, estadísticas de siguiente generación. Bueno, al medio tiempo de un partido se genera también ya muchísima información. Un partido de fútbol. Y ahí es donde debemos nosotros empezarnos a preguntar cómo vamos en esos procesos de transformación digital en nuestros procesos educativos. Y ahí es donde entraría el digitalizar nuestros diplomas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo procesos que a final de cuentas se reflejan en un papel. ¿Y qué vamos a hacer después con ese papel? El futuro de las profesiones, el futuro del reclutamiento, el futuro del enlace entre el que requiere un trabajo y el que lo está buscando, o sea, el empleador y el empleado, va a tener que ser hecho con inteligencia artificial. Y así como le están haciendo los grandes negocios, como las grandes ligas de Estados Unidos en béisbol o en fútbol o el fútbol americano, que están juntando muchos datos para tomar las mejores decisiones. Hace rato estábamos viendo lo que era Volver al Futuro y una de las cosas que se predecía era que iban a ganar la Serie Mundial del Major League Baseball los Cachorros de Chicago. Los Cachorros de Chicago que tenían más de 100 años sin ganar la Serie Mundial. Bueno, no lo logró en el 2015, pero sí en el 2017. Se tardó un poquito más. ¿Cómo creen que lo logró? Bueno, ellos lo que hicieron fue computerizar su selección de jugadores. Hay una película que también me gustaría recomendarles mucho, que se llama Moneyball, que es con Brad Pitt, y habla del primer equipo que decidió utilizar las estadísticas para la toma de elecciones, para la toma de decisiones en la selección de jugadores. Los jugadores, ¿qué es lo que hacen? Robarse las bases, pegar de home run, comerse los nervios, lanzar la bola a una supervelocidad. Bueno, imagínense todo eso que ustedes ven en un deportista, en un profesionista. ¿Lo ven? Imagínense. O sea, en vez de decir, este es un pitcher, ¿qué podría haber de pitcher? ¿Que lanza derecho o que lanza izquierdo? Al revés. Que lanza derecho o que lanza izquierdo, ¿sí? Que le batea izquierdo o que le batea derecho. Que batea de home run o que no batea. Que le batea al pitcher zurdo o que le batea al pitcher derecho. Los managers también se ayudan de inteligencia artificial para la toma de decisiones. Lo siento, lo dejo en la banca, lo mando a quién es el que tiene mejor posibilidades. Y a través de esas posibilidades es como mejor nos va a ir. Pero, ¿cómo vamos a ir coleccionando todos esos datos? Pues bueno, el reto para las instituciones educativas es precisamente ese, que tenemos que acelerar nuestros procesos de transformación digital y ponernos de acuerdo. Todo lo que habíamos visto del tiempo era porque habíamos visto la democratización del tiempo y que llevó a la humanidad a tomar un gran acuerdo. El tiempo va a ser de esta manera. Cambia cada determinado latitud en la Tierra y hacemos usos horarios. La hora de España
la hora de Inglaterra, la hora de la India, y así nos vamos, ¿sí? Eso es un gran acuerdo y eso es estandarizar. Entonces, así como la humanidad, por eso era el ejemplo que habíamos puesto de el pequeño acertijo, ¿sí? Eso es lo que yo busco al contarles el acertijo por el cual ya pasó la humanidad, ¿sí? La humanidad se dio cuenta de algo por un cambio tecnológico y tuvo que llegar a un gran acuerdo. El gran acuerdo era que a nadie le convenía tener su propia hora, porque si cada quien tenía su hora, era un caos. Entonces, a las escuelas, a los métodos educativos y a todos, a nadie le conviene tener su propia hora, sino que de alguna manera, aunque en cierta manera compitamos unos con otros, debemos encontrar el modo de que nuestros egresados, nuestra educación continua, nuestros diplomas, nuestros procesos de certificación, más o menos tengan ciertos estándares, que quiera decir que puedan ser interpretados por todos. ¿Les hace sentido o no les hace sentido? Igual que como el hombre hace más de 150 años tuvo que ponerse de acuerdo por un cambio tecnológico, es momento de que también nos pongamos de acuerdo para la generación de esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial son supercomputadoras tomando decisiones de lo que le metemos de datos. ¿Con qué datos? A mí me gustaría ver si a lo mejor pudiéramos compartir algunas preguntas y ver si, pues ahora sí que es un concepto medio raro y es un abordaje también distinto. ¿Por qué? ¿Por qué se llama inteligencia emocional para abordar la inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, hay un abordaje que se llama las habilidades para la vida. La Organización Mundial de la Salud, cuando tenía un problema de salud en África, hacía una campaña para educar. Educaba, por ejemplo, en el tema del SIDA. Pero luego acababa la campaña de SIDA y ya tenía que haber una campaña de cólera. Y después tenía que haber una campaña de otra enfermedad. Entonces se empezaron a plantear cómo la gente podía aprender de manera transversal no solo un tema, sino que cada que subiera un tema tuviera que meterse a razonar, a generar pensamiento crítico. Y en 1993 las Naciones Unidas proponen las habilidades para la vida. Entonces, esas habilidades para la vida también son muy importantes para lograr esos acuerdos. Por aquí alguien nos estaba poniendo algunos comentarios, dice, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Precisamente aprendiendo a comunicarnos, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a respetar los puntos de vista del otro. Entonces, por eso es bien importante de que antes de que nos planteemos la inteligencia artificial, nos planteemos la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, por muy bonita que suene, va a ser únicamente lo que pidamos que haga. ¿Se imaginan que si todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos lo pedimos a la máquina que mejore el transporte en automóvil? Muy seguramente el transporte del futuro no tiene nada que ver con el automóvil. El automóvil es una forma de transportación individual y que ya nos damos cuenta que si ahorita estamos con 30-35% de personas que tienen automóvil y estamos así de saturados las calles, imagínense cómo se pondría cuando llegáramos a un 100% como el 100%, la gente sí tiene celular. Bueno, 90 y tantos por ciento, 98%. Si 98% de las personas tuvieran carros, ni segundo, ni tercer, ni cuarto piso funcionaría.
Entonces, esa es la importancia. Ponernos de acuerdo nosotros en qué es lo que le vamos a pedir que haga a la inteligencia artificial. Y uno de los retos para las instituciones educativas es que, independientemente del abordaje que le demos, tenemos que ponernos de acuerdo en la lectura de los resultados, como le hacen los deportistas profesionales. La educación va a tener que estar cambiando, hay que acelerar esos procesos de transformación digital. Creo que no solo la misma pandemia nos puso muchas lecciones y nos aceleró un poco, pero como lo decía Manuel Castells, ¿no? O sea, los cambios tecnológicos de la mano de cambios culturales. Muchísimo ojo con eso, y la verdad es que hay que leer mucho y hay que hacer esa sociedad del conocimiento. O sea, a lo mejor sí está prohibido copiar en el salón de clases, pero a lo mejor entre maestros sí hay que empezar a cooperar muchísimo unos con otros y compartir información, porque vemos cómo la inteligencia artificial vieron los mapas que nos presentaron, las imágenes que nos presentaron, creemos que nuestras presentaciones están muy bonitas y hay muchísimas mejores presentaciones más bonitas allá arriba. Entonces, hay que empezar a compartir, ¿no? O sea, la verdad es que pensemos fuera de la caja como maestros, pensemos fuera de la caja como profesionales de la educación. El gran reto de esta época es trabajar en ambiente colaborativo. A nadie le conviene traer su propia conversación, así como a nadie le convenía tener su propia hora. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las fuentes de información correcta. ¿De dónde voy a sacar la hora? De aquí. Ah, perfecto. ¿De dónde voy a sacar los conceptos? Porque también a nadie le conviene de que en una escuela se diga una cosa y en otra escuela se diga otra. No, los conceptos como la tabla periódica. No puede cada quien tener su propia definición de lo que es el hidrógeno, el oxígeno y cuánto pesa. O sea, realmente lo que no se puede mover, no se puede mover. Por ejemplo, la masa atómica, el peso atómico, podrán cambiar los conceptos, pero el hidrógeno tendrá que ser hidrógeno y la verdad es que no ha habido más elementos, ¿no? Entonces, hay que saber qué sí se puede mover, qué no se puede mover y comuniquémonos. Crezcamos en esa sociedad del conocimiento, y para crecer en esa sociedad del conocimiento, para evitar toda la carga administrativa, lo mejor es automatizar cosas por medio de procesos de transformación digital como el que se nos está ofreciendo.